las del 2004 y las del 2008? ¿Cuál ha sido la evolución? Pues yo creo que esa, lo que dice, yo creo que, como digo, los políticos se han empezado a dar cuenta de que hay un canal de comunicación con el público, con los ciudadanos, con los votantes, muy interesante a través de Internet. Al explorar ese canal se han dado cuenta de que hay otros temas, que la gente no sigue tanto quizá temas que son los típicos de la agenda política, digamos, y que en la que nos pasemos los periodistas y los políticos muchas veces, sino que preguntan muchas más cosas relativas a su vida particular, a su vida al día a día, a cosas pegadas a la tierra. Nosotros, por ejemplo, entre las preguntas de YouTube encontramos muy pocas relativas a la ruptura de España o al terrorismo. No, la gente preguntaba sobre educación, preguntaba sobre su sueldo, preguntaba sobre el IPC, o sea, cómo habían sido los precios de la comida. Preguntaban cosas así, incluso preguntaban hablaban sobre la legalización del cannabis, pero cosas que les tocaban directamente a ellos, no, digamos, esos temas un poco más abstractos, que muchas veces son los que más se envuelven a los políticos. En eso yo creo que ha cambiado bastante. ¿Y cuáles son los aspectos que más han evolucionado, bueno, se han introducido para tratar las generales en Internet? Yo creo que básicamente eso. Estructura, nuevos elementos. Bueno, yo creo que básicamente lo más novedoso con respecto a las elecciones anteriores, aparte de un seguimiento todavía más detallado de la noche electoral, como decía antes, de los resultados, también es la vía de darle el paso a los ciudadanos a la hora de hacer entrevistas a los políticos. Y bueno, respecto al diseño, ¿cuál es el más idóneo para una información política? Qué difícil, depende de qué tipo de información. Hay tantos formatos, estamos hablando de entrevistas, estamos hablando de información, estamos hablando de noticias, estamos hablando de los resultados electorales, que son mapas, hay un poco de todo. ¿Y los elementos imprescindibles para captar a un internauta? Para captarla, sí. Pues básicamente que tengas una información y un contenido muy interesante, es la clave, igual que en cualquier medio. Si tú tienes cosas interesantes que decir, si tienes buenos contenidos, si te apasionas por lo que estás haciendo, entonces atraerás a los internautas, igual que ocurre con la televisión, igual que ocurre con la prensa, igual que ocurre con la radio, es así en todos los medios de comunicación. Y lo más destacable de la relación que se ha creado entre candidatos de este tipo con los votantes a partir de Internet. Pues yo creo que lo que hemos dicho antes es básicamente que han cambiado un poco, o empiezan a cambiar los temas. Y yo creo que en esta campaña además nos hemos dado cuenta que precisamente en el último momento los candidatos empezaron a hablar de cosas, cuando llevaban, digamos, toda la legislatura hablando de cosas, como decía, un poco más abstractas, de repente llegó la campaña y empezaron a hablar más de economía, como digo, de los precios, cosas que se dieron cuenta que los ciudadanos les estaban demandando. Los grupos empresariales que están formados por diferentes medios, radio, televisión, prensa, digitales, cuando comparten la información, ¿cómo se encaja el lenguaje de otro medio al de Internet? Pues es que hay algunas que decir, en Internet es como el aire, en Internet cabe todo. En Internet puedes poner la televisión sin más, puedes hacer la televisión en directo. También puedes hacer la televisión en diferido, que permite verla cuando te da la gana en lugar de cuando la ponen. Pero a la vez Internet demanda otro tipo de lenguaje. Internet es un entorno multimedia, en el cual no solo hay vídeo, hay texto, hay fotografía, hay audio, hay de todo. Y yo creo que la magia de Internet precisamente es que permite jugar con todos esos elementos y decidir en cada caso cuál es el que cuenta mejor una historia. Y sobre todo, lo más importante, la interactividad, la capacidad de contar con la participación del público, que es muchísimo mayor que ningún otro medio, es un poco la clave.